Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmax Ayacat, consultor agrícola, y el día de hoy, en este episodio, les voy a hablar sobre por qué la predicción de la cosecha es una gran ventaja competitiva. Y les voy a hablar sobre este tema porque creo que se toca muy poco y porque tuve una experiencia directa con la predicción de cosecha de zarzamora, lo que me permitió entender el impacto que tienen las predicciones o los estimados a la hora de la comercialización. Pero antes de entrar en este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de WhatsApp Agronación, en el que cada día podrán recibir un contenido breve entre 2 y 3 minutos en el cual explico un tema del agro de manera rápida y sencilla. Se pueden suscribir hoy mismo de forma gratuita en su WhatsApp, van a la parte de canales, ahí buscan Agronación y le dan suscribir o seguir. Entonces, para hablarles sobre el tema que en esta ocasión les quiero compartir, quiero empezar contando parte de mi experiencia con la predicción de la cosecha. Yo trabajé en Driscolls en Los Reyes, Michoacán, durante casi 5 años, de los cuales los primeros 3 estuve principalmente enfocado en realizar estimados de producción, porque en ese momento, más que tener un equipo de producción, lo que había era un equipo de estimaciones. Y yo, como parte de ese equipo, mi trabajo era visitar de manera diaria, de manera frecuente y constante, los ranchos de los agricultores para observar cuál era el desarrollo de la planta, para entender si el agricultor estaba o no realizando las labores adecuadas y por qué motivos sí o por qué motivos no, para revisar la etapa de desarrollo fenológico del cultivo, si se encontraba en desarrollo vegetativo, si ya íbamos hacia la etapa del sazonamiento, de la maduración. Obviamente, además de revisar cuestiones de la planta como tal, pues también revisábamos cuestiones del terreno, si se estaba teniendo el riego adecuado, si la humedad era adecuada en las camas. También revisábamos un poco las cuestiones de operación, si el agricultor se estaba atrasando en las aplicaciones, podía hacer las fertilizaciones vía sistema de riego, lo que llamamos fertirrigación o fertigación, o si se estaba atrasando con las aplicaciones foliares para prevenir o erradicar plagas y enfermedades. Y toda esta información era algo que yo tenía que sintetizar. En aquel momento todavía lo hacíamos en Excel porque teníamos muchísimos datos históricos de la producción por sector en cada rancho, y esos datos pues había que sintetizarlos cada uno de los miembros del equipo. Yo era uno de esos miembros, para básicamente al inicio de la semana dar nuestros números. ¿Qué implica dar los números? Pues justamente hacer la predicción o realizar los estimados sobre cuánta producción se espera para dentro de un determinado tiempo. Nosotros realizábamos estimación en la época de cosecha para de aquí a 1 semana, de aquí a 3 semanas, a 6 semanas y 9 semanas, me parece, que eran como los números más importantes que teníamos. Obviamente también basado en la información que nosotros dábamos, nuestro analista, el analista que trabajaba en el equipo, pues podía hacer estimaciones incluso para toda la temporada. Obviamente esas estimaciones iban cambiando conforme nosotros en campo íbamos encontrando pues diversas cuestiones que afectaban a la producción. Y aquí quiero mencionar un punto bastante importante. Este método a través del cual nosotros hacíamos la predicción de la cosecha, pues estaba realmente basado en el expertise de cada uno de los integrantes del equipo. Durante el primer año que yo realicé ese trabajo, mis tasas de desviación eran bastante altas porque no conocía el cultivo, porque no sabía cómo correlacionar los factores que ocurrían, ¿no? Por ejemplo, si teníamos durante la época de cosecha un periodo de 2 o 3 días con lluvia, pues eso obviamente iba a impactar en el rendimiento esperado. Iba a impactar primero que nada en que en las siguientes semanas iba a disminuir
el volumen esperado en el cooler. Pero aquí obviamente la pregunta era, bueno, ¿cuánto va a disminuir? Y específicamente en qué días. Cuando estás en tu primer temporada con un cultivo es difícil de que entiendas si llueve hoy, cuándo vas a tener la problemática, ¿no? En el caso de la zarzamora, si te llueve un día, quizá no tengas un gran problema, pero si te llueven 3 días seguidos, pues la siguiente semana y las siguientes 2 semanas vas a tener problemas con disminución del volumen. Entonces, en nuestro caso, la predicción de la cosecha pues se volvía un trabajo más sencillo a partir de la segunda temporada, porque ya habías vivido una temporada, porque ya entendías ciertos factores cómo te afectaban. Y aquí me estoy refiriendo a factores muy específicos, que obviamente cada cultivo tiene este tipo de factores y hay que identificarlos. Para darte un ejemplo, en el caso de la zarzamora, actualmente ya no hay muchas variedades comerciales con espinas, las sigue habiendo, pero cuando yo empecé con la estimación de producción de zarzamora, la mayoría de variedades tenían espinas. Entonces, uno de los factores importantes que había que estar monitoreando era la velocidad del viento en la zona. Si había días en los cuales hiciera mucho viento, sabíamos que durante los siguientes 3, 4, 5 días el volumen esperado en el cooler iba a bajar, o sea, la recepción en el cooler iba a bajar, básicamente porque la zarzamora que se iba a proceso aumentaba, porque al haber más viento y la zarzamora tener espinas, pues obviamente había frutas que se ponchaban, o sea, que quedaban atoradas en las espinas y ya no se podían comercializar porque pues se les salía el juguito. Ahora bien, todo esto que te comento, ¿por qué puede representar una gran ventaja competitiva para una empresa? En el caso de Driscoll's, cuando yo entendí el modelo de negocio, me di cuenta de por qué es la empresa líder en producción y comercialización de zarzamora en el mundo. Y no puedo decir que la predicción de la cosecha sea el factor que determina el negocio, pero sin duda es uno de los factores que tienen muchísimo peso para que esta empresa se consolide o esté consolidada como una de las más importantes agrícolamente hablando en el mundo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú dedicas recursos a estimar el volumen producido, entonces tu equipo de ventas puede trabajar con antelación basado en esos números que tú estás dando. Imagínate que hay un mes en el cual realizas la estimación y estás esperando que en 4 semanas, es decir, en un mes más, el volumen se va a duplicar. Si el equipo de ventas no tiene esta información, su actividad de ventas va a seguir normal, digamos, va a decir, bueno, estamos vendiendo tanto, esto es lo que posiblemente podemos seguir esperando. Si alguien no les avisa que el volumen se va a duplicar en un mes, entonces van a tener problemas para acomodar esa fruta. Vamos aquí a entrar en lo que conocemos todos como la ley de la oferta y la demanda. Si la oferta se duplica, pues en este caso hablemos de una empresa en específico, no de toda la industria. Si la oferta de un producto agrícola que presenta una empresa al mercado se duplica de un mes a otro, pues esto va a hacer que al haber mayor cantidad de producto disponible en el mercado, tenga que bajar su precio de manera considerable, pues para que a la gente le interese llevarse ese excedente de producto. Sin embargo, si un equipo de ventas sabe, porque su equipo de estimaciones le ha dicho que dentro de un mes se va a duplicar la producción, pues este equipo de ventas puede trabajar con esto en la mente, puede empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? El siguiente mes tu retailer o supermercado te puedo proporcionar un excedente de volumen con la misma calidad, obviamente, con los mismos requisitos, para que tú puedas hacer alguna promoción, ofrecer más producto a tus clientes. Y lo mismo ocurre a la inversa. Digamos que si dentro de un mes el volumen de producción va a bajar por mitad, pues porque hemos tenido lluvias o por ejemplo en el caso de la zarzamora aquí en Los Reyes porque estás entrando a la parte media de la temporada, ¿no? Aquí en Los Reyes pues sueles tener una buena producción en octubre, noviembre, luego lo que es diciembre y enero pues debido a un clima más fresco
el volumen de producción baja a algunos años de manera considerable y luego para la primavera, por ahí de finales de febrero, marzo, abril, mayo, pues vuelve a subir el volumen. ¿Qué pasa si en una empresa las siguientes semanas vas a tener una disminución importante de la producción, pero tu equipo de ventas no lo sabe? Bueno, pues les estás quitando básicamente un argumento con el cual en este momento podrían aumentar los precios. ¿Por qué? Volvemos a la ley de la oferta y la demanda. Si dentro de un mes va a haber menos oferta o la oferta se va a ir por mitad, pues obviamente aquí hay muchas cosas que analizar, ¿no? Pero lo estoy simplificando. Si la demanda se mantiene, pero la oferta se va por mitad, pues entonces por cuestiones de mercado se puede aumentar el precio para que justamente pues estos productos se puedan comercializar a un mayor costo, aprovechando que no hay suficiente producto en el mercado. Y esto es lo que realmente puede hacer que la predicción de la cosecha constituya una enorme ventaja competitiva para aquellas empresas que se dedican principalmente a la comercialización de productos agrícolas. Esto también podría funcionar a nivel de agricultor o de empresa de producción agrícola, pero podemos verlo más desde el punto de vista de la distribución. Así, si una empresa va a tener más volumen, desde este momento puede empezar a acomodar ese volumen a un menor precio, sí, pero lo importante es que la fruta se venda, o en este caso el producto se venda y no se quede. O en el caso de que se vaya a tener una disminución de la producción, pues empezar desde este momento a aumentar el precio, considerando justamente que no va a haber suficiente producto en el mercado y que se puede incrementar un poco el precio y los consumidores estarían dispuestos a pagarlo. Esto que les he comentado hasta ahorita aplica muy bien, aplica a la perfección cuando hablamos de agroexportación, cuando hablamos de mover producto mexicano o latinoamericano al mercado estadounidense, canadiense o incluso a Europa. Pero cada vez veo más desarrollos de tecnología que están trabajando justamente en la predicción de la cosecha de diversos cultivos. Seguramente en las redes sociales ya habrás visto estos videos donde un sensor o una cámara están observando una imagen de un cultivo y de manera muy fácil y rápida, o sea, fácil para nosotros que lo vemos que ya está hecho, pues se puede detectar cuánta fruta tiene, por ejemplo, un seto de zarzamora, un seto de frambuesa, un cultivo de fresa, y de esta manera pues podemos obtener nosotros un número sobre cuál es el volumen de producción esperado ahí. Y por supuesto, mientras más se sigan desarrollando este tipo de tecnologías, la predicción de la cosecha va a comenzar a adoptarse a todos los niveles con los beneficios que ello conlleva en términos de mercado. Generalmente, cuando hablamos, por ejemplo, para la agroexportación, son tratos que ya traen incluido o donde ya se menciona cuál es el volumen esperado de producción, cuál es el número de envíos con el que hay que cumplir a la semana, y obviamente no siempre es posible porque, como tú bien sabes, el agro se ve muy afectado por diversos factores. Ahorita el mayor de todos es el factor climático, que vaya que el cambio climático ha empezado a pegar bastante fuerte. Pero gracias a tecnologías de predicción de cosecha que muy pronto espero estén disponibles, como te comento, pues esta cuestión de indicar cuál es el volumen esperado y cómo se puede comercializar se va a facilitar todavía más, y espero para una gran variedad de cultivos. No quiero alargarme mucho en esta ocasión, así que dejaré para otro episodio el hablar sobre las tecnologías de predicción de cosecha que están desarrollándose actualmente. Hasta aquí llego yo con la información que les quería presentar. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen algún comentario, pueden hacérmelo llegar a través de podcastagricultura.com/contacto y con mucho gusto les responderé. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.